Entramos a 512. Básicamente, en este requisito nos habla que precisamente el responsable o los responsables de determinar precisamente los requisitos de los estudiantes, los requisitos de otros beneficiarios, corre por cuenta de la alta dirección, ¿sale? Pero no solamente es importante determinarlos, sino que además es importante aquí el tema que la alta dirección lo pueda transmitir a lo largo y ancho de la organización, porque precisamente al final de cuentas todos contribuimos dentro de una organización a que el estudiante pueda percibir y pueda obtener precisamente eso que está necesitando. Adelante, maestro Jorge, ¿iba a comentar algo? ¿O quería comentar algo? No, ¿verdad? Muy bien. 513. Algunos requisitos adicionales. Y volvemos aquí a lo mismo, ¿sale? Nos dice que cuando un estudiante precisamente cuente con necesidades especiales, ¿sí? Debemos de asegurarnos o debemos de tener en cuenta las necesidades educativas de estos estudiantes. Y bueno, debemos también de considerar algunos aspectos y que, por ejemplo, un estudiante, como lo mencionaba, con aspectos o con necesidades especiales, educativas especiales, pues puede obedecer a diferentes situaciones, por ejemplo, aspectos conductuales, temas como autismo, temas como de comunicación, por ejemplo, débiles visuales, eh, sordomudos, ¿sale? Aspectos intelectuales, por ejemplo, personas con déficit de atención, personas, por ejemplo, estos niños genio o estas personas que tienen la capacidad para poder aprender de forma muy ágil, ¿no? O algunos temas como aspectos físicos, por ejemplo, temas motrices. Yo recuerdo, por ejemplo, fíjense que en la primaria donde estudié, teníamos unos compañeros, unos gemelitos, que precisamente tenían problemas de espalda bífida. Entonces, en esa escuela donde yo estudié en Córdoba, Veracruz, la escuela era de 3 pisos. Los más chiquitos iban en el primer piso, y tercero, cuarto iban en el segundo piso, y hasta el último piso, pues ya los grandotes, ¿no? Los malotes. Entonces, recuerdo que, por ejemplo, cuando nosotros íbamos avanzando, cuando pasamos del tercer grado al cuarto grado, perdón, del segundo al tercer grado, lo que hizo la escuela fue adecuar los salones, ¿sí? Y tuvo que abrir un área apropiada para que los de segundo no se fueran, para que los de tercero no nos fuéramos para arriba, ¿sí? Pero que esto no entorpeciera con la dinámica que normalmente se venía haciendo, ¿sale? Entonces, empezamos a ver que también aquí la norma nos empieza a pedir estos aspectos, ¿sí? Como parte del tema de responsabilidad social, ¿verdad? Y el tema de la equidad y el tema de la inclusión. Muy bien. Entonces, precisamente aquí es donde nace y la alta dirección debe asegurarse precisamente de que estos recursos, tanto los recursos de infraestructura como los recursos de formación, precisamente propicien un entorno de aprendizaje apropiado para que todos podamos concluir y llevar a cabo este tema, ¿sale? Bien, dudas, preguntas con este requisito. Si se dan cuenta, aquí ya empieza a hablar de cuestiones muy específicas que probablemente sí lo menciona de una manera indirecta la norma en el tema de liderazgo y también lo menciona de alguna manera indirecta, por ejemplo, en el tema de ambiente para las operaciones, ¿sale? El punto es que muchas veces 9001 no se mete tan específicamente con un requisito, ¿sale? 21,000 sí lo vamos a ver que sí nos dice, ojo, debes de considerar estos aspectos, ¿sí? Que 9001 te lo habla de una forma tan genérica que tú vas a determinar o tú vas a decidir qué metes o qué no metes. Aquí sí te dice, por aquí viene el asunto, ¿sale?
¿Dudas, preguntas? Maestros, voy a tener que cambiar la técnica. Voy a tener que cambiar la técnica instruccional, porque normalmente después de los alimentos como que viene el declive, el declive natural de la digestión. Bueno, entramos y les presento a continuación el requisito 5.2, ¿vale? Ustedes recordarán que en 9001, 5.2 nos habla de la política de calidad. Bueno, aquí no es la excepción, solamente que aquí nos habla de la política de organizaciones o de la organización educativa. Y nos empieza a decir diferentes requisitos precisamente en el 5.2.1, donde nos habla que la política debe considerar los siguientes aspectos. Punto número 1, o inciso A, debe apoyar a la misión y a la visión de la organización educativa. ¿Sabe? Por ejemplo, aquí les estoy presentando un desarrollo que todavía estamos puliendo, ¿verdad? Por ejemplo, en ATC Institute proporcionamos servicios de formación y capacitación para organizaciones públicas y privadas y al público en general, ¿vale? A través de programas innovadores. Entonces, empezamos a ver que nosotros, como parte de la visión de ATC, es poder transmitir conocimientos al público en general, ¿sí? Pero también tratando de romper un poquito ciertos panoramas o con las técnicas instruccionales clásicas, ¿no? El tema expositivo. Y empezamos a tratar de jugar con diferentes mecanismos precisamente porque también en ATC somos centro evaluador de competencias laborales, entonces sabemos un poquito de lo que se habla este tema y sobre todo cuando hablamos de del estándar de competencia 301 y el 217, donde se ven diferentes temas. Hay otro estándar también para impartición de cursos de manera virtual. Pero bueno, ya en su momento se los platicaré un poquito más. Sea apropiada al propósito y contexto de la organización. Entonces empezamos a ver que los cursos que damos también hablan de cierto contexto. El contexto es que los cursos que damos, por ejemplo, si me han pedido, oye, das cursos, por ejemplo, de derecho laboral, híjole, pues podría prestarte a uno de mis expertos técnicos relacionados con derecho, ¿verdad? Pero no es nuestro core, no es nuestro giro. O sea, damos capacitación, pero enfocado con estándares internacionales y estándares de competencia nacional. ¿Sale? Se proporcionan un marco de referencia para el establecimiento de objetivos, ¿sí? De objetivos para la organización de educación. Entonces, ¿qué quiere decir este punto? Pues si yo estoy diciendo que voy a dar cursos innovadores, que voy a dar cursos adecuados para desarrollar conocimientos, para desarrollar competencias, probablemente a raíz de esto yo tenga ciertas referencias para poder evaluar de forma cuantitativa y de forma cualitativa o establecer algo que quiero lograr a través de un objetivo. ¿Sale? A eso se refiere con establecer o que te sirva como un marco de referencia. Inciso D, incluyendo un compromiso de cumplir los requisitos aplicables. ¿Quién recordará cuáles son los requisitos aplicables que hemos visto hasta este momento, por ejemplo, de ISO 21001? ¿A qué querrá hacer referencia con cumplir con un requisito aplicable? Por ejemplo, ustedes recordarán que al inicio del curso yo hice una dinámica para que pudieran establecer expectativas. ¿Sale? Esas expectativas yo las estoy trasladando como sus requisitos, como no mi cliente, o sea, como mis estudiantes en este caso. ¿Sale? Entonces tenemos requisitos de estudiantes y partes beneficiadas, ¿verdad? O beneficiarios. Tenemos requisitos de partes interesadas. Tenemos los mismos requisitos de nuestro sistema de gestión para organizaciones educativas.
Tenemos requisitos legales que todavía no llegamos a este momento, sin embargo, son parte de lo que se debe de considerar, pues obviamente dar cumplimiento con lo que pide la normatividad nacional y estatal en algunos casos, para poder decir que estamos ofreciendo un servicio pues apropiado, ¿verdad? Entonces ya tenemos claridad en el inciso D. El inciso E nos dice pues que nos sirva y que incluya también un compromiso de mejora continua. Este aspecto sí es un tema que empata totalmente con la política de calidad de 9001. Adicional a esto, debe incluir y tener en cuenta el tema de desarrollos educativos, científicos y técnicos relevantes o apropiados. Además, también debe establecer un compromiso de satisfacer las responsabilidades sociales con la organización. Entonces, fíjense, ya se empieza a meter también con este tema. Por ejemplo, y aquí es otro candado, y aquí es donde muchas veces me preguntan, oye, y entonces, por ejemplo, pues si yo no tengo el tema de la capacidad o la infraestructura para poder dar atención, por ejemplo, a una persona con debilidad visual, ¿puedo declarar como no aplicable esa cláusula? Bueno, aquí el tema que te contrapones contra el principio de acceso a la educación a todos, de la equidad, te contrapones también con el tema del compromiso que vas a establecer en tu política de calidad, donde precisamente el tema de la educación va a ser incluyente, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, empieza a existir diferentes requisitos que nos empiezan a amalgamar precisamente para que debamos de cumplir con todos los requisitos. Bien, inciso H, describa, ¿sí? E incluya un compromiso precisamente con la gestión de la propiedad intelectual. Entonces, este punto ya lo habíamos comentado, de hecho es uno de los principios precisamente donde también debemos de cuidar este tema, ¿no? El tema de plagios, debemos tener mucho cuidado con el tema, por ejemplo, de los proyectos recepcionales que se desarrollan eh, y con los acervos que utilizamos precisamente para poder proporcionar algún tipo de enseñanza. Bien, considerar también las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, si se dan cuenta, empezamos a tener muchos requisitos que nosotros debemos de considerar precisamente dentro de la política de calidad. Y si se dan cuenta, por lo menos esta política, perdón, de organización educativa, eh, está acotada hasta el inciso, bueno, hasta antes del inciso E, ¿ya vieron? O sea, la empezamos a desarrollar precisamente para que puedan tomar como referencia una política de organización educativa. La norma como tal no establece o no dice en ningún apartado, ni 9000 ni 21000, que debe hacer una política de calidad o que deba hacer una política de organización educativa para cada escuela. O sea, bien como lo menciona, lo acaba de mencionar una de nuestras compañeras, puede ser que sea una política de organización educativa genérica que abrace a todas las escuelas, ¿sí? Y probablemente clarificar en objetivos específicos para cada organización, para cada escuela, para cada institución, ¿sale? O sea, ya va a depender mucho de la directriz, va a depender mucho de lo que cada organización quiera aterrizarlo, ¿sale? Entonces, solamente quiero clarificar ese punto, pero bueno, creo que como ejercicio fue un ejercicio bastante productivo, precisamente porque logramos llegar a esa identificación de requisitos y que debemos de cumplir. Les hablaba de una posible dinámica, ¿no? Donde pusieran de un lado el requisito A, el requisito B, C y así sucesivamente, y del otro lado traten de describir precisamente la política vinculada, por ejemplo, cuando hablamos de responsabilidad social, probablemente la responsabilidad social para ustedes sea el compromiso que tengan tanto con personal, por ejemplo, el tema de que tengan las facilidades de salud y seguridad, probablemente la responsabilidad social también sea para con sus alumnos, ¿sí? Pensando en que tengan las facilidades, los apoyos, los accesos, etcétera, para diferentes temas.
Y bueno, con la sociedad, por ejemplo, promoviendo campañas de reforestación, campañas de limpieza de áreas públicas, campañas que tengan que ver con colectas para personas en comunidades, etcétera, ¿no? O sea, la responsabilidad social se puede vivir de diferentes maneras, de diferentes formas. Aquí lo importante es que ustedes como organización determinen de cada uno de estos puntos qué es lo que se van a comprometer en relación a ello.